Hola, mi nombre es Ana Rubí Sánchez Benítez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Toluca, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, y a continuación les presentaré el experimento denominado medición de la resistencia de un foco para la materia de máquinas eléctricas impartida por el profesor José Alfredo Sendejas Tepechín en el grupo 188401. Para nuestro experimento vamos a emplear un multímetro, un socket y un foco de 100 watts a 110 volts. Ejercicio 1. Medición de la resistencia de un foco a temperatura ambiente. Para este ejercicio ocuparemos colocar nuestro multímetro en el área de medición de resistencia. Asimismo, vamos a utilizar las terminales de nuestro multímetro colocándolas en cada uno de los tornillos de nuestro socket. Si realizamos la medición tendríamos lo siguiente. Como se puede observar, el multímetro marca un valor de 10.4 ohms. Ejercicio 2. Obtener la resistencia en caliente. Para ello, tendremos que medir la corriente que pasa por nuestro circuito, empleando nuestro foco de 110 volts. Recordemos que como se va a medir corriente, es necesario que conectemos nuestro circuito en serie. Si conectamos nuestro circuito tendríamos lo siguiente. Ejercicio 3. Medir la resistencia enfriándose. Finalmente, después de conectar el foco durante 20 segundos, medimos la resistencia que posee después de que se desconectó, es decir, aun cuando el foco se encuentra caliente. Para ello, tendremos que utilizar nuestro multímetro en la escala de ohms y colocar cada una de sus terminales en los tornillos del socket. Bien, vemos que el foco nos brinda una resistencia de 11.3 ohms. Ahora, haciendo una pequeña recopilación de datos que obtuvimos a través de nuestras distintas mediciones, tenemos lo siguiente. En el primer punto donde teníamos que medir la resistencia de un foco a temperatura ambiente, obtuvimos un resultado de 10.4 ohms. En el segundo aspecto, donde teníamos que medir la resistencia cuando ésta se encontraba caliente, necesitábamos medir la resistencia total, donde teníamos que sustituir el voltaje entre la corriente, que en nuestro caso son 110 volts, y nos dio una corriente de 0.18 amperes, lo cual da como resultado 611 ohms. Ahora, el tercer punto sería calcular la temperatura que se tiene. Para ello, se emplea la siguiente fórmula, donde RT es la resistencia del conductor a cierta temperatura, RO es la resistencia del conductor a temperatura ambiente, que se multiplica por 1 más alfa, que es el coeficiente de temperatura del material conductor en centígrados, que en este caso sería tungsteno, que tiene un valor de 0.0045, multiplicado por la temperatura. Finalmente, después de que despejamos la fórmula y sustituimos los valores, nos da una temperatura total de 12.835.7075 grados centígrados. Finalmente tenemos nuestro último aspecto donde nos solicitaban la medición de la resistencia después de la desconexión y nos dio un valor de 11.3 ohms. En conclusión, como podemos notar, las mediciones de las resistencias varían, ya que cuando inicialmente se midió la resistencia a temperatura ambiente, nos daba un valor de 10.4 ohms. En cambio, cuando medimos la resistencia después de una conexión de 20 segundos, nos dio un valor de 11.3 ohms. Con ello, podemos observar que la resistencia aumenta en función de la temperatura.